Filosofía en el siglo XX. En el siglo XX encontramos cambios en todos los campos de la actividad humana. El capitalismo ingresa a su fase superior cuyas propias contradicciones desencadenan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, desarrollándose así a los estados socialistas. En las ciencias, la psicología, la biología y las matemáticas registran avances importantísimos. Peor, la revolución auténtica se dio en la física, ya que modifica el panorama del mundo y propone nuevos modelos metodológicos y conceptuales de interpretación de la realidad. Las corrientes filosóficas en este siglo se han caracterizado por la multiplicidad de ismos filosóficos que refleja un contexto sociocultural determinado. Filosofía de la vida. Surgió en Alemania y Francia cobrando fuerza en el último cuarto del siglo XIX. Pone en primer plano su interés por los problemas de la historia, de la vida social y de la cultura, e intenta crear una cosmovisión global para oponerla a la concepción científica del mundo. Niega el significado cognoscitivo de la razón, irracionalismo, sosteniendo que no es posible sostener la vida gracias a los sentidos, o al propio pensar lógico. A razón, solo se le llega a conocer intuitivamente. Rechaza el conocimiento científico y exalta la voluntad irracional, el instinto, la intuición irracional, apoyándose en el concepto de la vida como principio absoluto e infinito. Fenomenología. El término fenomenología fue usado por Kant y Hegel en un sentido diferente al que propone Edmund Husserl. La fenomenología no es una ciencia de hechos, sino una ciencia de esencias. Al fenomenológico le interesa saber qué es la moral, la religiosidad, la santidad, el amor, la justicia, los tipos de sociedad, etc. Para poder alcanzar las esencias debemos suspender nuestro juicio. Existencialismo. Ha sido una corriente filosófica que más ha representado a la edad contemporánea. Es una corriente irracionalista de la filosofía burguesa. Surgió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Intentó crear una concepción del mundo en consonancia con los estados de ánimo de la intelectualidad burguesa. Los temas principales de esta corriente son la existencia, la libertad, el amor, la vida, la angustia, la muerte, la fe humana, etc. Existencialismo ateo. Martin Heidegger, 1889-1976, notable filósofo alemán, fundador del existencialismo europeo. Casi oficial de Hitler. La base de sus categorías en la temporalidad entendida como la vivencia interior del hombre. Considera que lo primario se halla en el estado de ánimo, o sea, por las formas de conciencia espontánea no desarrollada. A partir de la fenomenología de Husserl intenta plantear una doctrina del ser, dotada de fundamentación absoluta. Insiste en que el tema no es tanto el hombre, sino el ser en general. El hombre es una cosa, el hombre un conjunto de cosas, la vida un momento, un tránsito para la muerte y Dios una cosa que como tal ya no es Dios. Ejemplo, el suicidio es un acto de valor contra la angustia de la vida. Criticó la metafísica tradicional y consideró a la existencia como un espacio de posibilidades y de trascendencia. El tiempo y la historia sitúan a la existencia auténtica frente a su único destino seguro, la muerte. Al final de su vida el lenguaje y la poesía son la morada y discurso originario del ser respectivamente. El hombre es el animal metafísico y su comprensión del ser no es solo un tema de reflexión de intelectuales sino el factor determinante de la relación del hombre consigo mismo, con los demás y con el mundo. El nihilismo es la consecuencia del desmoronamiento del mundo suprasensible, llamado por Nietzsche la muerte de Dios. Heidegger entiende que este desmoronamiento también tiene su raíz en el olvido del ser. Filosofía analítica. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, filósofo austriaco nacido en Viena. Elevó el lenguaje al puesto más central y decisivo entre los temas de la filosofía. Respondió en dos tiempos a la pregunta, ¿qué puede expresarse? Primero, el uso correcto del lenguaje depende de las normas lógicas a priori, lo ético y estético es indecible. Segundo, profundizó el discurso con los juegos del lenguaje con reglas estrictas, saber sin dogmas. Considera que la imagen del mundo es la imagen del lenguaje, confeccionó las tablas de verdad. Autor del análisis filosófico. Pragmatismo. Es un método y una teoría. El método pragmático es, empirista, individualista, espontáneo y oportunista. La teoría pragmática es subjetiva, oscurantista y ficcionalista. El método pragmático toma las cosas desde un punto estático y aislado, y las quiere entender en términos de simple crecimiento y despliegue armonioso. Sostiene que el mundo depende del hombre, que es subjetivo, y que de todas maneras es inconocible. Neopositivismo. Es una corriente idealista subjetiva que se origina teniendo como fuente principal el machismo.
Es la tercera forma del positivismo y agrupa una serie de tendencias como atomismo lógico, positivismo lógico, empirismo lógico, análisis lógico, entre otros. Vio la luz en el llamado Círculo de Viena, positivismo lógico, bajo la dirección de Moritz Schlick. Junto al Círculo de Viena apareció el grupo de analíticos en Inglaterra, Ayer y Rile. También representan al neopositivismo las escuelas de Varsovia, Wittgenstein, Russell, etc. Afirma que el problema cardinal de la filosofía y todos los demás son problemas ficticios o pseudo-problemas ya que tienen su raíz en el mal uso del lenguaje. De ahí que su característica esencial es la limitación de la filosofía al análisis lógico del lenguaje. El análisis filosófico no se hace extensivo a los objetos reales, ha de limitarse a lo dado, es decir a la experiencia inmediata. Sostiene que todo lo que sabemos del mundo es obra de ciencias empíricas concretas y que el modelo insuperado de las ciencias es la física. Ella es la única que emplea el lenguaje con sentido. Está constituido por un repertorio de proposiciones basadas en la experiencia y ordenadas lógicamente. José Ortega y Gasset. Nació en Madrid en el seno de una familia burguesa, liberal e ilustrada que era propietaria del periódico madrileño El Imparcial. Es la época de restauración de la monarquía, Alfonso sí, regencia de María Cristina. Estudia filosofía en la Universidad de Madrid. 1905-1908 pasa por las universidades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo. En 1910, gana la Cátedra de Metafísica de Madrid. Interviene en política y desde 1914 habla sobre dos Españas que viven juntas y son perfectamente extrañas. Se opone a la dictadura de Primo de Rivera y al gobierno Berenguer. El 15 de noviembre de 1930 publica un famoso escrito que concluye con un Dilema est Monarchia. Ortega y Gasset vivió en una época en la que en España existía una intensa actividad de reconstrucción cultural y apertura a Europa, como respuesta a la grave crisis de la identidad nacional. Obras, durante la dictadura de Primo de Rivera, La deshumanización del arte y la rebelión de las masas, son dos obras escritas en este periodo. A esta época también pertenecen Las Atlántidas y El espíritu de las letras, 1936, donde publica obras como La meditación de la técnica, Esquema de las crisis y los papeles sobre Goya y Velázquez, como libro fundamental. Ortega comienza su filosofía con una crítica al realismo, porque éste concibe al sujeto como una cosa entre las cosas, y al idealismo, porque el sujeto es el eje central de la realidad que gira en torno a él. Estos presupuestos básicos le conducirán a su perspectivismo y a su raciovitalismo. Por el contrario, Ortega defiende que existe una correlación del pensamiento con las cosas. El falso dilema está en buscar una realidad absoluta fuera de mí, realismo, o en mí, idealismo. El dato radical es la vida del yo en el mundo. Así la vida es una situación concreta, no genérica ni abstracta, que es en suma, las cosas más el yo. Así el yo y el conocimiento están circunstanciados. Las ideas son el resultado de nuestra propia y responsable actividad intelectual y vital que nacen dentro del marco de las creencias. La vida del hombre y también de las naciones es una realización de proyectos que se van sucediendo unos a otros. Por eso, en la medida en que el hombre vive se va desviviendo, porque va dejando atrás su propia vida. La razón y la vida se confirman, entonces, como históricas. La responsabilidad y el compromiso que cada cual tiene con su propia vida, que se amplía la responsabilidad por la sociedad y por la historia. Ortega defiende que las sociedades avanzarán evolutivamente si se aceptan las leyes y la autoridad propuestas por los intelectuales y mejor formados, ya que las masas populares se desorientan y producen rebeliones que conducen al poder a hombres mal formados con ansia de poder, dictadura y totalitarismo. Ortega, demócrata, propone, así, una Europa unida y un gobierno aristocrático, esto es, constituido por los mejor formados intelectuales y moralmente. El voto popular no tendría sentido, la democracia sería el resultado natural de la instrucción y buena información ciudadana.